Déjame hacerte una pregunta y yo creo que va muy encaminada a cómo empieza el texto y las circunstancias. Si supieras que estás en tus últimos días de vida, si tú ya sabes que te quedan unos cuantos días de vida, ¿cuál sería uno de tus encargos a tus seres queridos? ¿Qué le encargaría? Creo que todos comenzaríamos con unas palabras de amor hacia la otra persona, hacia nuestro ser querido. Pero como lo veremos hoy, Pablo está plasmando un encargo a Timoteo, un deseo a Timoteo, está animando a Timoteo, está preocupado por él. Y en este encargo, como lo veremos hoy, no tiene que ver con algo material, sino con algo espiritual. Este encargo que le va a hacer no tiene siquiera que ver con algo físico para él mismo o para Timoteo. Este encargo es un encargo ministerial, incluso que va más allá de ellos mismos. Y este encargo sería nada más y nada menos que predica la palabra. Predica la palabra. Como sabemos, Pablo está registrando sus últimas palabras de vida. Esta carta es el último registro que tenemos de sus escritos, y es una carta muy sentida, es pastoral, es muy personal, y está registrando sus últimas palabras. Sabe que en un tiempo muy breve, quizás unos meses, quizás una semana, va a ser sacrificado. La tradición dice que sería degollado, que sería decapitado. Y estamos llegando, mis hermanos, en la carta, en 2 Timoteo capítulo 4, a uno de los momentos más emblemáticos de la historia, más emblemáticos de la carta. El contexto, y desde capítulo 3 y versículo 1, es que vendrían tiempos peligrosos. Y tiempos peligrosos porque, como lo describe la palabra en capítulo 3 y primeros versículos del 1 al 4, hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que Dios. Este es el contexto que aborda la situación en la que Pablo iba a dejar este encargo. Hombres amadores de sí mismos, hombres que están mal enseñando y están engañando a otros por amor a sí mismos. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú ¿persiste en qué? En la escritura, como lo leímos en el versículo 14, persiste en las sagradas escrituras, las cuales sabes desde tu niñez. Estas escrituras, y estoy ahí parafraseando los últimos versículos de capítulo 3, en versículo 17 específicamente, estas escrituras tienen el poder y el efecto de capacitar al hombre de Dios para la obra del ministerio. En primera instancia, sí, hermano, a aquellos que son ministros de la palabra, pero también a todo creyente. Mira ahí versículo 17, toda la escritura es inspirada por Dios, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta escritura es suficiente para ti, Timoteo, para prepararte para la obra del ministerio. Y en resumen, lo que está pasando en esta escena que veremos el día de hoy, Pablo, en pocas palabras, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo ya me voy a morir, pero tienes la palabra. Yo estoy preso, estoy encerrado. Capítulo 2, pero la palabra no. Yo ya no voy a estar en esta tierra, ya voy a partir, pero el deber de la predicación de la palabra debe seguir, debe seguir. No la van a querer escuchar. No la van a querer escuchar, incluso la van a tergiversar debido a que el hombre por su naturaleza es amador de sí mismo y de sus propios placeres más que Dios, y van a moldarle para satisfacer sus propios intereses. No van a quererla, pero ellos tienen que ser confrontados y tienen que ser evidenciados y transformados con la escritura. Por eso tú tienes que seguirla predicando, porque hay unos que se están apartando, hay unos que están mal enseñando. Timoteo, yo ya me voy, pero tú predica la palabra porque ellos la necesitan. Porque esa palabra es suficiente para transformar el corazón del creyente, para madurar el corazón del creyente y para traer salvación al incrédulo. Y precisamente esa es la proposición que veremos el día de hoy. Y es así porque la escritura es el medio que Dios ha dejado para la transformación del creyente y la salvación del incrédulo. Esta debe ser predicada fielmente. Porque la escritura es el medio que Dios ha dejado para la transformación del creyente y salvación del incrédulo. Esta debe ser
predicada fielmente. Y vamos a contestar a la pregunta esta mañana, ¿de qué manera se predica fielmente? Y vamos a ver tres cosas, y la primera de ellas es exaltando la Escritura por encima de los intereses del predicador. Exaltando a la Escritura por encima de los intereses del predicador. Y dice versículos 1 y 2 nuevamente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y al predicar la palabra fielmente, se tiene que ser fiel a ella y no a mí o no a uno como predicador. Por eso el inciso A es reconociendo la solemnidad del encargo. Y mira lo que dice o cómo empieza ahí. Empieza con una palabra quizás que nos llama la atención porque podría ser fuerte, ¿verdad? Te encarezco, te demando, te encargo. Y esta palabra, de hecho, tiene alguna conexión con lo legal ahí al estar investigando. Y puede referirse a declarar bajo juramento en un tribunal de justicia o hacer un llamado solemne a un testigo para que haga algo. Y es traer ahí a alguien, ahí al tribunal, es, te encargo que hagas esto bajo juramento. Y por si fuera poco, después del te encarezco, Pablo trae a colación mira a sus testigos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y mira, trae a Dios y al Señor Jesucristo como si fueran miembros de este tribunal para hacer todavía este encargo aún más solemne, aún más solemne. Hermanos, ponte a pensar en Timoteo, en este momento, en este instante que está leyendo esta carta. De seguro está leyendo la carta y está tragando saliva. ¿Y qué? No era cualquier cosa. Pablo tenía, Pablo estaba dejando una responsabilidad a Timoteo y como vamos a ver en los siguientes versículos, estaría pasando esa batuta. Estaría pasando esa batuta. Y para el cumplimiento de este encargo, nada más y nada menos, versículo 1, que Dios como testigo. Que Dios como testigo. Hey, Timoteo, yo ya me voy a morir, pero te encargo que prediques la palabra delante de Dios. Y, y, y hablando de esto, pues sabemos el carácter de Timoteo, sabemos que era de una fe genuina, como lo escriben otras cartas. Sabemos de su carácter, su interés por las demás personas, pero cualquier otra persona pudo haber dicho, pues me lo encargó, me lo escribió y está a cientos de kilómetros, pues si quiero lo hago y si no, no. O, o pues lo hago mientras está vivo, pero en unos meses quizás muera y ya yo le doy por mi propio camino y si quiero sigo predicando y eso no, no. Pero en la realidad, como lo dejó ahí Timoteo, parece que hasta lo acorraló Pablo. La realidad es que Dios sí sabría. Dios sí sabría. Y tendría delante Timoteo al juez de todos, al juez que es de vivos y de muertos, nada más y nada menos al Señor Jesucristo. En Juan 5:22 dice Jesús, Dios Padre me hizo a mí, me dio la potestad de ser juez. Cuando Él venga en su manifestación, en su reino, cuando Él venga a juzgar. Y mira la solemnidad del encargo. Timoteo tenía que predicar porque sabría que Dios lo vería. Lo tendría que hacer. Y hablando de esto, de Dios como juez, quisiera llevarte ahí tantito a 2 Corintios, capítulo 5, y versículos del 6 en adelante, porque Pablo le está diciendo a los corintios y les está hablando de su forma de vivir. Y le dice, hey, vivamos por fe, no por vista. Y tu manera de conducirte en esta vida debe ser por fe y no por vista. Y leo desde el versículo 6, ahí en 2 Corintios capítulo 5, y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero no estamos allá físicamente con el Señor, pero por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, aunque estamos aquí en este cuerpo, en este mundo, en la tierra, queremos estar presentes al Señor viviendo para Él. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Este debe ser mi estilo de vida, viviendo por fe y no por vista.
Y mira cómo termina esta conclusión, esta sección ahí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, relacionándolo con lo que está diciendo Timoteo allí con Pablo y Timoteo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Y parece que Pablo está trayendo a colación y aún les está hablando a creyentes, pero dice, viene un día en que todos vamos a comparecer delante del Señor, vivos o muertos, y cada uno tendrá al Señor Jesucristo como juez evaluando la obra que hizo en mientras estaba en la tierra, en su ministerio terrenal, para ver cómo se desempeñó. Y la realidad, y explicando este texto, hermano, es que es cierto, ya hemos sido justificados por pura gracia, como cantábamos hace unos momentos en los primeros himnos. La salvación y el favor de Dios no dependen de vuestras buenas obras, de nuestro desempeño, no depende de eso. Pero este texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, está trayendo de relieve cómo el Señor juzgará las acciones que tuvieron lugar durante la vida del creyente en su ministerio terrenal. No a manera de juicio porque ya hemos sido justificados, pero el Señor evaluará la manera en que nos hemos de desempeñar. Y entonces, esto nos lleva a ver el hecho de que Timoteo no simplemente debe de cumplir con el mandato de la predicación, sí o no, lo debe hacer sí o sí, sino también Timoteo debe cuidar la manera en que está predicando, la manera en que está desarrollándose. También Timoteo debe cuidar la intención y la motivación de su corazón al predicar. De hecho, en Filipenses capítulo 1, Pablo, en uno de sus encarcelamientos iniciales, dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué pues? Y dice Pablo, no me importa con que Cristo sea predicado, estoy feliz. Pero Timoteo debía incluso cuidar la intención y la motivación de su corazón. Porque como sabemos, en el contexto que hemos visto en toda la carta, desde la primera carta y la segunda carta, algunos están mal enseñando, movidos por sus propias intenciones, con un deseo de reconocimiento y llevándose ahí entre los pies a aquellos que son débiles en la fe, engañándoles por sus propios intereses y por sus propios deseos. Y entonces Timoteo debía cuidarse de esto. Debía cuidarse de esto. El deber es que el predicador debe enseñar fielmente la palabra, y eso implica, sí, constancia y diligencia, como lo veremos más adelante, pero también implica que debe cuidar su corazón del deleite en sí mismo. Debe cuidarse de la fama, del reconocimiento, o mejor dicho, de su orgullo. Todo el que predica desde este púlpito o desde otro lugar donde se abre la palabra para enseñar, debe saber y reconocer que Cristo es el centro y no el predicador. Debe saber que el predicador es un instrumento del texto y no el texto un instrumento del predicador. Debe ser él un instrumento del predicador, porque la palabra de Dios es quien debe gobernar nuestras ideas al enseñar, debe gobernar nuestros pensamientos. De hecho, debemos aterrizar todos ellos en la palabra de Dios, porque esta, mis hermanos, esta es la que tiene el poder para transformar y para edificar a la iglesia, no las ideas y pensamientos y los intereses del predicador. Esa es la que tiene el poder. Y hay un pasaje precisamente también en 2 Corintios capítulo 2, y si quieres ver, si no solamente escucha, 2 Corintios capítulo 2 y versículo 17, el contexto es que Pablo está predicando la palabra de Dios y dice, nuestra predicación ha sido olor fragante para unos, para otros ha sido olor de muerte. Y luego dice este texto en 2 Corintios 2, 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y me encanta cómo este versículo también lo traduce ahí la NTV, y lo voy a leer en esa versión. Dicen, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal,
nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Sabiendo que Dios nos observa, predicamos como si Dios nos observara. Eh, en su libro de Delante de Dios y de Parte de Dios, Sugel Michelena aborda también este texto y me encanta la ilustración porque eh, es como si el predicador se para aquí detrás del púlpito y ahí atrás en la silla, dice ahí en el banquillo, en la silla, está sentado el Señor Jesucristo, observando, meditando, que sus palabras no sean sacadas fuera de contexto. Imagínate que a ti te invitan a una reunión como escucha y de repente el que está diciendo algo enfrente dice, dice algo que tú le contaste, pero lo está sacando totalmente de contexto. ¿Cómo te sentirías? Y dice 2 Corintios 2:17, predicamos de parte de Dios, pero también estamos delante de Dios sabiendo que el Señor nos observa. Por eso es que el predicador debe renunciar a sí mismo y dejar que la escritura gobierne, que el texto gobierne, porque esta es la que tiene el poder para transformar el corazón de creyente. Predicamos como si Dios nos observara. Predicamos la palabra fielmente, no solamente a sabiendas de para quién se hace, para el Señor. Esta es una advertencia y una motivación que Pablo deja aquí en el versículo 1. El Señor, el juez que vendrá en su manifestación y en su reino, es una advertencia y una motivación. Pero también se expone la palabra fielmente cuando el predicador la vive primero. Cuando el predicador se llena de ella primero y inciso B, reconociendo mi necesidad de la escritura. Reconociendo mi necesidad de la escritura. Versículo 2 dice que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo solemne es predica la palabra. Y la idea aquí, hermano, cuando Pablo escribe el versículo 2 es predícala como si fueras un heraldo, un servidor del rey. Cuando el rey da un decreto, cuando da un aviso, un mensaje al pueblo, tú simplemente eres un servidor que baja al pueblo a transmitir el decreto que el rey ya ha dado. Predícala como si fueras un heraldo delante del rey, donde simplemente das a conocer su decreto, donde simplemente das a conocer su mensaje. Y después de esta idea de predica la palabra, rondan alrededor de esta acción otras 4 acciones, y la primera de ellas es que istes a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra istar hace alusión a insistir con urgencia, pero también a estar preparado para. Y la idea, hermano, es como un soldado que se prepara y tiene su entrenamiento y que cuando le dicen está alerta y dispuesto para la batalla. Y un soldado quizás no está en paz ahorita, pero y no sabe cuándo va a haber guerra, pero cuando llegue el momento ese soldado tiene que salir. Y no es de que espérame, déjame tomar otro curso. No, vas. Que istes a tiempo y fuera de tiempo. El predicador debe proclamar la palabra cuando sea sencillo y cuando sea difícil. Cuando te preparas con tiempo para el domingo, pero también cuando te habla un hermano a las 3 de la mañana. A tiempo y fuera de tiempo. Los dictados de la cultura, la tradición o la reputación de él, o siquiera la aceptación por una comunidad o en la iglesia, nunca deben alterar el compromiso que tiene el predicador de predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Que istes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye y reprende. Redarguye y reprende es la siguiente acción y van juntas porque tienen la misma intención. Y estas palabras, hermanos, ya habían aparecido incluso antes en la sección que veíamos la semana pasada, cuando dice en el verso 16 de capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quizás no son exactamente las mismas palabras, pero sí es el mismo significado y la misma idea. Y esto, hermano, de redarguir y de corregir, de reprender,
tiene que ver con la confrontación, tiene que ver con la reprensión. Cuando una oveja, un hermano, está presentando una conducta indebida, una conducta inapropiada, se tiene que presentar la verdad de la Escritura y evidenciar la motivación y la acción incorrecta del corazón. Y esto, claro, siempre llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo para traer convicción y convencimiento de su pecado. Y no es fácil. No es fácil para el predicador, para el pastor, no es fácil la corrección. Para el escucha también no es fácil. No es fácil primeramente reconocer el pecado que se supone, no es fácil. Pero el deber es predica toda la escritura a tiempo y fuera de tiempo. Cuando las cosas están bien y cuando no están tan bien en la vida del miembro o de la iglesia, predica la palabra. Predica la palabra. Y luego sigue Pablo en el versículo 2 con otro imperativo. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto tiene que ver con la instrucción. Y ahí en versículo 16, cuando habla en capítulo 3, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Y esta es la idea de la crianza. Así como cuando criamos a nuestros hijos, a nuestros niños, es esa instrucción que se debe de dar para que ellos puedan llevar y tener una vida piadosa delante de Dios. Pero esta instrucción, dice y añade el texto, debe ser con toda paciencia. No es, no es el instante, no es el cambio de un momento para otro. El predicador debe ser instruir con paciencia, con amor, como veíamos en otros pasajes, con mansedumbre. Debe instruir con toda paciencia, con toda enseñanza. Termina ahí el versículo 2. Y mira lo que está haciendo Pablo, mi querido hermano, mi querida hermana. Pablo está poniendo un énfasis constante, no solo aquí, sino desde toda la carta de segunda Timoteo, está poniendo un énfasis constante en la palabra, en la palabra. Y, y cuando dice ahí, voy a citar unas citas de la carta, en capítulo 1, versículo 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor a través de predicar la palabra. En capítulo 1, versículo 3, retén la forma de las sanas palabras, reténla, Timoteo. Lo que has oído de mí, ¿qué? La predicación de la palabra. Esto encárgalo a hombres fieles. En capítulo 2 y versículos 15, usa bien la palabra de verdad. Úsala bien, trázala bien. En capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. En 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces lo que Pablo está haciendo es poner un énfasis en la palabra, pero no simplemente en la palabra. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo, un joven pastor. Bueno, en aquel entonces, jóvenes, 30, 40 años. Estamos jóvenes. Eh, y, y Pablo le está hablando a un pastor y la relación que éste debe tener con la palabra. Con la palabra. Guárdala, no te avergüences de ella, trázala bien, debes ser apto para enseñar, debes saber que ella es inspirada por Dios y que te es útil para todo. Y Pablo está poniendo un énfasis en la palabra, pero también la relación que el pastor y predicador guardan con esta palabra. Él debía guardarla, usarla correctamente. Él debía trazarla bien. Debía incluso ser, versículo 17 de capítulo 3, moldeado por ella. Y piénsalo, hermano, cuando dice que hices a tiempo y fuera de tiempo, ¿cómo estar dispuesto a tiempo y fuera de tiempo? Cuando sí me preparé con tiempo, pero cuando no me preparé con tiempo. A lo que quiero llegar, mi hermano, es que aquel que va a predicar debe ser dominado por la palabra y guiado por ella en todo momento. Capítulo 2, versículo 15, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Debe ser dominado, debe ser absorbido por ella. De hecho, quiero aludir a Colosenses capítulo 3 y versículo 16, un versículo muy conocido que quizás lo hemos aprendido de memoria. La palabra de Cristo, justo antes de llegar a la vida práctica ahí en Colosenses, la palabra de Cristo mora ¿en qué manera? En abundancia en vosotros, enseñándote
la palabra, exhortándote la palabra y tú también unos con otros en toda sabiduría y entonces cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra te debe de llenar. Y me es interesante que otro versículo que habla también de morar en abundancia o de llenura es precisamente la carta paralela en Efesios. Y precisamente en Efesios capítulo 5 y versículos 18 al 19 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en la vida del predicador, el ministerio de la palabra y del Espíritu Santo son esenciales. El predicador tiene que llenarse de la palabra. Tiene que llenarse y ser dominado por el Espíritu Santo. Y me acuerdo mucho de ese libro de Transformados en su imagen, el famoso ejemplo de la bolsita de té. Y quizás muchos lo saben y tienes una bolsita de té y cuando lo metes en agua caliente, pues sale lo que está adentro, ¿verdad? De la bolsita de té, si es de canela, si es de manzana, etcétera, etcétera. Sale la esencia de lo que hay en esa bolsita de té. Pues nosotros nos tenemos que sumergir en la palabra. Tenemos que adentrarnos en ella. Tenemos que anhelar que seamos controlados por el Espíritu Santo, porque cuando llegue el momento de exponer la palabra, lo que salga del predicador sea la palabra y no sus intenciones y motivaciones. No sus intenciones y motivaciones. Y en los versículos que leía hace un momento, en 2 Corintios 2:16, dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? En la predicación, para hacer de olor grato a unos, ¿quién es suficiente? Cristo es suficiente. Y en la predicación de la palabra necesitamos depender de Él. Necesitamos como predicadores, como maestros, como líderes, acercarnos a Él. Que Dios nos enseñe primero a nosotros. Que Dios nos redarguya primero a nosotros. Que nos exhorte primero a nosotros, hermano. No hay mejor predicación que la que antes es vivida. Y este mandato de Pablo a Timoteo requiere que nos sumerjamos en la palabra, que seamos llenos de ella, que ésta nos controle, que nos apasionemos por ella y hablemos de ella todo el tiempo, que nos apasionemos por Dios y por su palabra. Tu trato que le das a la palabra de Dios es equivalente a la relación que tienes con tu Dios, al amor que sientes por tu Dios. Que seamos apasionados por Dios y por su palabra, que en todo momento queramos manifestarla. Y yo ponía aquí un ejemplo de un joven enamorado. ¿Alguna vez has platicado con un joven enamorado? Y estamos enamorados todos los varones, ¿verdad? De nuestras esposas también. Pero ¿cómo es un joven cuando está enamorado? Yo veía hace rato por ahí a Asa y, oye, estás bien feliz. Te veo bien feliz. Y, y se desborda y quiere hablar. Y ya estamos hablando de otra cosa, ya pasamos a otro tema, ya estamos en otro lugar. Ay, tú ya estás hablando de ella. Y porque está apasionado. O que como predicadores, que como siervos de Dios, que como creyentes nos apasionemos por Dios y su palabra. Dios, ayúdame a enamorarme de ti. Que lo que salga seas tú. Pastores, líderes, diáconos. Hay una gran responsabilidad cada vez que abrimos las Escrituras y venimos. Recuerda que venimos delante de Él y predicamos de parte de Él. Prediquemos y enseñemos todo el consejo, dependamos de Él y de su Espíritu. Pero déjame decirte, no solamente hablo a los pastores, líderes y diáconos, sino que les hablo a todos. Porque todos como cristianos tenemos un llamado, como cristianos. Pequeños Cristos, ¿te acuerdas ahí en Hechos cuando se les llamó por primera vez cristianos? Porque como cristianos tenemos un llamado a ser testigos de Jesucristo, anunciando su obra y lo que Él ha hecho por nosotros a toda criatura. A toda criatura. Por lo tanto, tú, mi querido hermano, mi querida hermana, tú también
estás llamado primero a identificarte con Cristo y a evidenciar la obra de Cristo en ti. Y por eso esta mañana te pregunto, ¿cómo son tus conversaciones con los demás? ¿Cuál es el tema que domina tus relaciones? ¿Cuál es el tema? Fuera del domingo y del día del grupo, del día de tu grupo pequeño, ¿qué tanto hablas de la palabra de Dios? ¿Qué tanto hablas de la palabra de Dios un sábado por la noche, un jueves en la mañana? Con otra persona que no es de la iglesia, que no es del contexto eclesiástico en el que te relacionas, en el que convives, ¿qué tanto sale de tu boca la palabra de Dios? Una más. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Como que vivimos en una época, y yo platicaba la otra vez con mi esposa de esto, donde muy fácilmente nos distraemos. Somos una generación que no se concentra, porque ahí están las redes sociales y comienzas con el scroll infinito y darle para abajo y para abajo. Y quieres hacer una cosa y otra cosa. ¿De qué te estás llenando? Y el llamado de la predicación es un llamado solemne. No es fácil, pero aferrémonos a ella, a la Escritura. No a nuestras palabras, no a nuestros pensamientos, aferrémonos a ella, porque ella, esta palabra es suficiente, es suficiente. Y ante la predicación fiel, no solamente es un llamado a exaltar las Escrituras por encima de los intereses del predicador, sino llegamos al punto número 2, exaltando las Escrituras ante los intereses del mundo caído. Exaltando las Escrituras ante los intereses del mundo caído. Versículos 3 y 4 dice, porque ya vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y en versículo 3 nos da la razón por qué Timoteo debía predicar esa palabra. Y hay un porqué que nos dice mucho, que nos enlaza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y es precisamente el inciso A, apatía por la sana doctrina. Apatía por la sana doctrina. Y este versículo nos da la razón porque no quieren escuchar. Esa palabra ahí, no sufrirán, se traduce como no tolerarán. No tolerarán la sana doctrina. No tolerarán. Recuerda el contexto, capítulo 3, versículo 1. Habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Versículo 4 de capítulo 3. Amadores de los deleites más que de Dios. Y ese es el contexto. Y porque se aman a sí mismos, no toleran la palabra. No toleran la palabra. No la quieren escuchar, no la quieren buscar, y eso me recuerda a Romanos capítulo 13, versículo 10 y 11, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto choca y repercute en sus oídos porque se aman a sí mismos. Y lo pasamos rápido y llegamos al inciso B. Hay apatía por la sana doctrina porque hay empatía por sí mismos. Mira cómo termina el versículo 3. Sino que teniendo, y hay otro contraste, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sino que teniendo comezón de oír Pablo pone este ejemplo, esta idea de la comezón de oír, y la comezón, esa sensación de inquietud que quiere ser satisfecha. ¿Cómo curas esa comezón? Pues simplemente rascándome, pero quizás hay un problema más a fondo, más de raíz, y simplemente la idea de querer satisfacer, algo. No toleran, dice Pablo en el versículo 3, esta gente no tolera escuchar la sana doctrina, sino que buscan quien les haga sentir bien. Buscan palabras de ánimo. Buscan que a la hora de la predicación les entretengan. Quienes les ofrezcan infin de bendiciones, aparte de la necesidad del perdón. Quienes les hablen simplemente de estar bien y simplemente de salvación
sin tener que tocar arrepentimiento genuino por parte de ellos. De hecho, un teólogo ahí, Adam Clare, dice sobre la comezón de oír: curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen orador. Entonces, versículo 4 dice: conforme se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a los mitos. Y en su comezón de oír buscan gente que les enseñe lo que ellos quieren oír, en lugar de amoldarse ellos a la predicación fiel de la Escritura. Quieren que la predicación se amolde a ellos. Quieren que la predicación se amolde a ellos. Y también estos maestros de los que habla ahí versículo 3 y 4, también estos maestros movidos por sus concupiscencias, movidos por sus propios deseos, pues van ahí a rascarle el oído con el deseo de su fama, de su reconocimiento, de su aceptación. Y entonces, versículo 4, terminan apartándose de la verdad. Terminan apartándose de la verdad. Y todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, es para hacer notar una cultura centrada en sí mismo. Y 2025 no es diferente al 66-67 después de Cristo, cuando se escribió esta carta, donde todos vivían centrados en sí mismos. Esa es la tendencia del corazón del hombre: buscar su comodidad, buscar su estabilidad, buscar lo que le gusta, buscar su comodidad incluso hasta en lo que escucha. Y por este pasaje, y viendo la carta y el contexto de todo lo que tiene que ver con 2 Timoteo, aún hasta en la iglesia ellos elegían qué escuchar. Como si fuera una radio, una rocola, donde si no me gusta, simplemente le cambio, porque no toleraban la predicación franca de la palabra. Hermanos, hoy en día en la iglesia y en la sociedad se vive un desmedido énfasis en el hombre, en el humanismo, en hacerte sentir bien donde tú eres el centro, y todo lo que te molesta, de alguna manera, simplemente quítalo. Simplemente quítalo, quítalo. Hace algunos meses escuchaba en el contexto de fútbol cómo algunos técnicos, algunos futbolistas hacían alusión a que tenían coach y hablaban de sus ideologías acerca de lo que es el éxito y de lo que es el fracaso. No, pues yo no perdí el partido, mi coach dice que yo gané porque bla, bla, bla. Y haciendo alusión a ciertas ideologías, a ciertos coach, y la realidad es que esto no solo está en el ambiente futbolístico, sino que está en todo, en la juventud, en la sociedad en sí. Busca quien les haga sentir bien, quien les haga sentirse cómodos. Y tenemos que tener cuidado respecto a lo que prestamos atención, porque Dios sigue hablando. Cada vez que se abren las escrituras desde el púlpito y se enseña la palabra de Dios, tú tienes que saber, no simplemente que Dios habló allá en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Dios habló con Noé, que Dios habló con David. No, no, no. Cada vez que se abre y se predica la escritura, tú tienes que saber y reconocer que Dios sigue hablando. Y tú y yo tenemos que prestar oído. Tú y yo tenemos que prestar oído. Pastores, líderes, diáconos y todo aquel que se para a enseñar y predicar la palabra, ya sea aquí o en el grupo pequeño o en otro ambiente o en otro contexto, tú y yo tenemos una responsabilidad de predicar fielmente la palabra. Y predicar fielmente la palabra es donde se exalta a Cristo y no al hombre. Es donde se exalta a Cristo y no al hombre. Ya sea que hables de un pasaje en el Antiguo Testamento o ya sea que hables de un pasaje en el Nuevo Testamento, primero tienes que ver el pasaje en su contexto inmediato, qué dice antes, versículos antes, qué dice versículos después.
¿Qué dice? ¿Cómo entona con el libro? ¿Cómo entona con la carta? ¿Qué quería lograr el autor con los primeros lectores? Después, ¿cómo encaja este pasaje con la historia de redención que tiene su centro en Jesucristo? Y después llevar y decir cómo esos escritos de hace mucho tiempo tienen que ver con nosotros hoy. Tiene que ver con nosotros hoy. Esto fue lo que de hecho hizo Esteban ahí en Hechos 7, cuando agarró la historia de Abraham, cuando agarró la historia de Moisés y expuso la palabra ante aquellos quien estaban juzgando en ese momento a Esteban. Y resultó que cuando Esteban expuso la palabra, el corazón de los otros y el pecado de los otros quedó evidenciado. Fue lo que hizo Felipe ahí en Hechos capítulo 8, cuando va ahí con el etíope y el etíope estaba leyendo Isaías y dice que no entendía, y de repente Felipe aparece y le empieza a explicar Isaías y lo que esto tiene que ver con el pueblo de Israel en aquel entonces, y también cómo esto apuntaba a Cristo y la necesidad que el etíope tenía de Cristo. Esto fue lo que hizo Jesús en Lucas capítulo 24, camino a Emaús, cuando apareció a estos discípulos, cuando estos discípulos no sabían y estaban estremecidos por todo lo que había sucedido en Jerusalén en aquel entonces y cómo un hombre murió de esa manera. Y Jesús aparece a ellos sin que ellos lo puedan reconocer todavía y dice que les explica desde Moisés y hasta los profetas, pasando por el Torá, por el Nebín, por el Ketubín, toda la estructura en hebreo del Antiguo Testamento para hacerles ver lo que de él decían. Y tú y yo estamos llamados a predicar a Cristo fielmente, apuntando todo pasaje hacia Él. De hecho, ahí no nos vayamos tan lejos, otro pasaje en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y nota cómo termina, cómo va la relación desde las sagradas escrituras hasta Cristo Jesús. Porque las Sagradas Escrituras, dice, le pueden hacer sabio para esa salvación. Y cuando Pablo plasma esta frase, Sagradas Escrituras, a Timoteo, Pablo tiene el Antiguo Testamento. No tiene todavía el canon completo, los 66 libros. Pablo tiene en mente el Antiguo Testamento, pero este Antiguo Testamento, Timoteo, te hace sabio para la salvación que es por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. La Escritura apunta a Jesucristo. La Escritura apunta a Jesucristo. Y entonces, mi querido hermano, predicar fielmente la palabra es predicar fielmente a Cristo. De hecho, cuando Pablo dice ahí, te encarezco que prediques la palabra, la traducción ahí es logos. ¿Te acuerdas? Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra que aparece en Juan 1, cuando dice verbo con V mayúscula, es logos. La misma palabra predica la palabra fielmente es predicar a Cristo fielmente. Fielmente. Y yo, mi querida iglesia, Dios sigue hablando a través de su palabra. Y sí, es responsabilidad del predicador estudiarla, meditarla, desglosar el texto, explicar el texto, aplicar el texto, orar fervientemente y depender de Dios con el deseo de que su palabra sea expuesta. Pero como congregantes, como escuchas, ¿sabes que también debe ser la misma intención tuya? Gloria a Dios por los grupos pequeños donde antes estudiamos y meditamos el texto. Pero tú y yo debemos de venir y sentarnos aquí con el mismo sentir que el predicador, con la misma convicción del predicador de que aquí se predique y se exponga la palabra de Dios. Como congregación debemos orar por sabiduría, por claridad, por un ferviente deseo de que Dios hable, por un ferviente deseo de que Dios hable. Y hoy a la luz de la palabra, mi querida iglesia Genezaret, te digo a manera de explicación que debemos orar con un corazón humilde y ferviente y decirle, Dios, ayúdame a venir aquí con sed de ti. Ayúdame a venir aquí con sed de ti. Porque me temo que muchas veces el cuerpo está, pero la mente y el corazón no.
Venimos con un mil de pensamientos, con prejuicios. Y la realidad es que al igual que el predicador, debemos preparar nuestro corazón. ¿Te acuerdas de Esdras? Esdras preparó su corazón con el fin de escuchar la voz de Dios. Sí, mi hermano, también es responsabilidad tuya. Orar que Dios prepare el corazón del predicador y el tuyo. Independientemente quien predique, Señor, ayúdame a orar por el corazón del predicador y el mío. Y sí, tal vez empatizas con algún tipo de personalidad de predicador, pero tu deber debe ser el mismo, sentir que la palabra de Dios sea predicada y escuchada, que Cristo sea exaltado y su iglesia edificada. Ese debe ser el mismo sentir que une aquí y que une allá. Que Cristo sea exaltado y su iglesia edificada. O no entretener, o no contar chistes. No, no, no. Que Dios hable. La predicación y proclamación de la palabra es un proceso vivo. Escucha, la predicación y la proclamación de la palabra es un proceso vivo entre Dios, el predicador y la congregación. Donde la escritura gobierna, donde Cristo mediante ella es exaltado. Es un proceso vivo. Y por eso te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuál es tu actitud cuando te reúnes como iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón cuando llega el momento de la predicación? ¿Cómo está? ¿De verdad nuestro corazón arde? ¿Arde por ese deseo de escuchar? ¿De verdad queremos llegar a decir, Señor, háblame? Oh, mi querido creyente, cuando leas tu Biblia, no simplemente leas tu Biblia por cumplir con un check-in, ahí un programa. No, 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 cuando vayas a leer tu Biblia, antes ora y decir, no por un mero conocimiento teórico, sino antes ora y decir, Señor, háblame. ¿Qué me quieres enseñar hoy? Y a manera de ilustración sobre esto que estoy diciendo, quiero traer a colación dos pasajes. Y el primero de ellos es Juan 5:39. Jesús está enseñando y predicando y le dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar da esa idea de escarbarle, de escarbarle ahí, de rascarle. Escudriña las escrituras, dice Jesús, porque ellas hablan de mí. Pero también quiero llevarte a y ve conmigo ahí Efesios capítulo 4 y versículos del 17 en adelante. Pablo está predicando y llamando a los efesios a dejar su vida antigua y a vivir su vida nueva en Cristo. Y mira cómo les habla y cómo les dice en Efesios 4, versículos del 17 en adelante. Y dice, me encanta esto, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y mira a lo que les está llamando, hey, ya no andéis como ellos. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Les está llamando a vivir de una manera nueva. Versículo 20, y mira cómo esto se relaciona. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido por él ¿enseñados por quién? Conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir. Y sabemos cómo termina el texto. Pregunta, ¿estos efesios a los que Pablo les está predicando, escucharon literalmente a Cristo? No. Cristo ascendió ahí en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Esto pasó años después. Pero aquí Pablo le está diciendo, ustedes no habéis sido enseñados así por Cristo. Ustedes oyeron a Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo alusión? Pues en capítulo 4, los primeros versículos, dice que Dios dejó dones en la iglesia, como lo son pastores, maestros, evangelistas. Y entonces, ¿a qué quiero llegar, hermano? Esta iglesia en Éfeso no escuchó a Cristo literalmente, pero sí lo hizo a través de la voz de sus pastores y maestros. Pero sí lo hizo a través de la voz de sus pastores y maestros.
Por eso es que te digo que cuando se predica aquí la palabra desde el púlpito es Cristo hablando, no Edgar, o el pastor Molino, el pastor Luis, el pastor, el que sea. Es Cristo hablando, es Cristo hablando. Y tú y yo debemos de tener en el mismo sentir que Cristo hable, que Cristo hable. Iglesia, que Dios nos ayude a venir con ese mismo sentir, que Cristo sea glorificado en la alabanza y en la predicación. Que podamos venir y decir, Señor, tengo hambre, tengo sed de ti, tengo ganas de escuchar de ti, de tu palabra. Recuerdo mucho un himno de antaño, un himno viejito, este, ahí el 303 en Linario Majestuoso. No, cuando dirijo de repente me dicen que pongo más de los viejitos y me gusta. Este, y este himno se llama Abre mis ojos. Y no sé cuántos recuerdan, es un himno chiquito, es una oración. Dice, abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, es una petición. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y en la predicación fiel, tanto el predicador exalta la escritura ante las ideas y pasiones de sí mismo, pero también del mundo. En la predicación fiel, el predicador exalta la escritura y el pueblo de Dios escucha con solicitud. Y el pueblo de Dios escucha con solicitud. Entonces, llegamos al último punto, porque no es fácil, no es fácil. Y el último punto es enfocándose en el llamado ante cualquier adversidad. Enfocándose en el llamado ante cualquier adversidad. Y regresamos a nuestro pasaje en 2 Timoteo 4 y versículo 5 dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú. Y me encanta cómo empieza porque ya antes había aparecido estas dos palabras, pero tú en la sección anterior del versículo 10 en adelante, capítulo 3, y da después de estas frases palabras contundentes, pero tú. Y es un contraste con los versículos 3 y 4, aquellos que no quieren escuchar, que no toleran la sana doctrina, aquellos que buscan maestros y se apartan de la verdad, se van a las fábulas, pero tú, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Sé sobrio. La idea aquí es que aunque otros se desvíen a las fábulas, a los mitos, a genealogías interminables, agarraban un pasaje y lo tergiversaban y decían cosas que no era. Pero tú, Timoteo, aunque uno se vaya, tú debes estar más dedicado a hacer lo que Dios quiere que hagas. Mantente ahí en el inciso A, soportando con prudencia y claridad. Mantente con una mente clara. Mantente con una mente clara. Sí, otras personas se van a ir y lo que está pasando no es para que tú te desanimes, sino para que tú, Timoteo, seas más enfocado y más dedicado. Más dedicado. La palabra sobrio se refiere a una mente clara, a ser prudente, a dirigirse con cautela, con templanza. No te me agüites, no. Claro a tu llamado. Claro a tu llamado. La palabra ahí, soporta las aflicciones, podría referirse a dos cosas. En primera instancia, como lo hemos abordado en otras predicaciones, el contexto de la carta, pues es la persecución. La- el gobierno de Nerón estaba persiguiendo, matando a los cristianos y víctima de eso era Pablo, el mismo Pablo. Y de hecho, desde el primer capítulo, Pablo anima e insta a Timoteo, hey, aviva el don de Dios, predica la palabra acá. Y, y en primera instancia, soporte las aflicciones es ante la persecución y el peligro de tu vida misma, tú sigue predicando, sigue predicando. Pero también en segunda instancia, hago alusión al rechazo. Como vimos en los versículos anteriores, no lo iban a querer escuchar. Quizás
en la iglesia en donde Timoteo estaba pastoreando, cada vez menos gente iba a ver. Y esto claro que era una tentación para el desánimo de Timoteo. Quizás se iban a burlar de él, quizás lo tomarían como un débil en la sociedad, quizás le dirían que es un ridículo, que es un obsoleto, pero él debería soportar y mantenerse enfocado en su llamado, sabiendo quién lo llamó y sabiendo que no la elocuencia y el poder para que otros crean y se conviertan es de él, sino que es de la Escritura. Y esto solamente se debe lograr en la vida de Timoteo si hace lo que en la sección anterior vimos, si él permanece en la Escritura, porque esta es suficiente. Pero inciso B, no solamente soporta con prudencia y claridad, sino siendo diligente con tu ministerio. Y mira cómo termina ahí el versículo 5. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y la palabra evangelista aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8, en Efesios 4:11 y 4:12, refiriéndose específicamente a un oficio, a una persona que es evangelista, que da a conocer las buenas nuevas a los no alcanzados. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista. No le está diciendo, sé un evangelista, sino que hagas la obra de un evangelista, también transmitiendo el evangelio a los de afuera. Y es que hay un mal. ¿Cuál es ese mal? Versículo 3 y 4. Se están apartando de la verdad. Se están apartando de la verdad. Y entonces Timoteo necesita predicar para que aquellos que se están apartando regresen a la verdad. Y Timoteo necesita predicar para que aquellos que no conocen de Dios vengan al conocimiento de la verdad y de la vida que hay en Cristo. Necesita predicar porque, ¿te acuerdas lo que dice Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú necesitas predicar porque esta palabra predicada, ¿sabes qué produce en aquel que está débil en la fe, crecimiento y madurez? Tú necesitas predicar porque ¿sabes qué produce en aquel que está viviendo perdido para sí mismo? Produce que conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, porque agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Por eso, Timoteo, necesitas predicar y hacer obra de evangelista. Y lo cierto es que proclamar el evangelio no solo es un llamado a pastores y maestros, sino es un llamado, mi querido hermano, a todo creyente. Es un llamado a todo creyente. Porque tenemos hermanos, tenemos familia que no conoce de Dios. Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros que no conocen de Dios, que estimamos, que apreciamos, que amamos, que valoramos. Y tu deber y el mío es predicarle la palabra. ¿Cómo guardar algo hermoso? No puedo. ¿Te acuerdas cuando pasamos por el COVID? ¿Cómo de repente se descubre la cura del COVID? ¿Cómo esconder la cura del COVID? ¿Cómo esconder la palabra de Dios? ¿Cómo esconder los tesoros que ella expone? No podemos. Tú y yo necesitamos predicar la palabra. Hablarles a ellos, como vimos en los versículos anteriores, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Y hace un poco más de un mes cachito, un mes y medio, me tocó predicar 2 Timoteo 2:20 al 26, y yo les enseñaba esta diapositiva que va a aparecer en pantalla. Y es que noto una línea, noto un tema que en segunda carta a Timoteo, Pablo está comprometido con la transmisión de la verdad. Con la transmisión de la verdad, y ante la oposición y la aflicción, está comprometido con ella. Está animando a otros a predicar la palabra. Está comprometido a cuidar el mensaje de Dios y que éste sea transmitido correctamente. Está permitiendo ser moldeado por la verdad que transmiten. Está apreciándola incluso a punto de morir cuando dice, tráeme los libros, los pergaminos. Está proclamándola en medio del juicio cuando dice, todos me dejaron, pero aún así Dios me permitió predicar la palabra.
Pablo está comprometido con la verdad y este compromiso nace de su llamado. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Jesucristo, como lo vemos en otras cartas, nace de su llamado, Dios lo llamó. Pero este compromiso con la verdad, mi querido hermano, también nace de la pasión, amor y devoción que Pablo tenía por Cristo. Él vio que caminaba por otro lado, pero Cristo lo salvó, que era un miserable y estaba condenado por su pecado, pero Cristo lo confrontó y lo rescató. Y entonces, en este sentir, Pablo deja esta encomienda a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra porque otra gente necesita escuchar de la palabra. Predica la palabra porque allá afuera hay gente que se está perdiendo. Yo lo experimenté, Timoteo. Dios me salvó a mí y yo quiero que otros también escuchen lo que yo escuché. O predica la palabra porque hay hermanos que se están yendo. Hay hermanos débiles en la fe. Predica la palabra. Porque esta tiene el poder de transformar al creyente. Porque esta tiene el poder de salvar al incrédulo. Y entonces mi deber no es callarme. Mi deber es hablar y predicar la bendita palabra de Dios. Este es el corazón de Pablo tras este mandamiento. Este es el corazón. Ahí en capítulo 2, versículos 9 y 10. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Que otros crean. Que otros te conozcan. Que tú hables todo el consejo de Dios para que más gente sea edificada. Que tú hables todo el consejo de Dios para que más gente venga a ti. Y entonces también te hablo a ti, querida persona que estás aquí y no conoces de Cristo. Sabes, el mundo dirá muchas cosas, propondrá muchas alternativas que no son verdad. Solo hay una verdad y esa verdad no es un concepto abstracto. Esa verdad es una persona y es Jesucristo, el Dios que descendió, el Dios que se hizo hombre y vino a morir en una cruz para, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también te hablo a ti, creyente, fortalécete en su gracia. Fortalécete en su gracia. Pablo escribe esto a Timoteo. La gracia que hay en Cristo, ahí en capítulo 1, que fue manifestada en Jesucristo. En capítulo 2, corre a la gracia que hay en Cristo. Corre hacia Él. Hermano creyente, tienes la palabra. Apégate a la palabra, porque en ella ves a Cristo. Querido creyente, si hoy estás pasando por dificultad, si hoy estás enfrentando el desánimo, déjame decirte que la palabra te muestra a Cristo y Cristo será tu consolador. Cristo será tu guía en la incertidumbre. Cristo será tu sostén en el desánimo. Cristo será tu libertador y tu salvador. Pero todo esto es real y vívido cuando tú y yo nos apegamos a la palabra. Nos apegamos a la palabra. Mi querida iglesia, necesitamos estar pegados a Cristo mediante su palabra. Predicadores y congregantes, necesitamos estar pegados a Cristo de su palabra. Porque la escritura es el medio que Dios ha dejado para transformación del creyente y la salvación del incrédulo. Esta tiene que ser predicada fielmente. Vamos a orar, estamos terminando. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. En boca del apóstol Pedro, tú dijiste a aquellos que estaban pasando por dificultad y a nosotros hoy, pero tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tú dijiste ahí en la oración sacerdotal en Juan 17, antes de llegar allí a la cruz, santifícalos en tu palabra es verdad. Señor, que tu palabra nos moldee, que tengamos un celo por ella, un celo por ti. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Tú sigues hablando. Tú sigues hablando. Y hoy, Señor, te ruego por el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, permítenos ser
cautivados por ella, permítenos ser moldeados por ella, Señor, que no queramos hablar de otra cosa que no sea lo que tú hayas hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has salvado y no nos dejaste a la deriva, sino que hoy, por hoy, tú sigues hablando a través de tu escritura. Ayúdanos, Señor, a tener celo por ella y a predicarla fielmente a otros, a no temer el rechazo, a no tener vergüenza, a no temer del que dirán. No, Señor, tú eres primero. Que no nos importe más que diga el hombre, que nos importe más que digas tú. Y por ende, Señor, hablar tu palabra fielmente, Señor. El mundo necesita escucharla. El mundo necesita escucharla. Danos valor para proclamarla. En nombre de Cristo que oramos. Amén y amén.